Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en el canal Mario Café. Quiero iniciar este podcast haciéndole una pregunta a Federacafé. Federacafé habrá medido cuáles son los daños ecológicos que se han causado en el medio ambiente por querer que solo se maneje la caficultura del país con una política de caficultura joven, entre comillas, en los últimos 50 años. ¿Será que existen evaluaciones de estos daños? ¿O simplemente hemos sido unos invitados de piedra a lo que ha podido causar en el medio ambiente con esta política en el entorno de la zona cafetera colombiana? ¿Quién es el que debe juzgar los daños ecológicos sistemáticos que hemos causado con esta política cerrada de caficultura joven? Hemos visto en este podcast cómo las renovaciones periódicas de caficultura joven, con la misma investigación de Cenicafé, como en suelos óptimos para café, como son la subestación principal de Cenicafé, Naranjal, donde es difícil que se presenten déficits hídricos, que es una zona donde se presentan suelos óptimos con excelentes horizontes orgánicos y condiciones físicas, que con el solo hecho de eliminar la parte aérea de la planta, que es la que hace la fotosíntesis, con esta sola práctica de soqueo, o que yo he querido llamar saqueo más bien, estamos eliminando hasta el 69% de las raíces de la planta y el 32% de las raíces totales. Me pregunto, ¿qué podrá estar sucediendo en condiciones de suelo y climas extremas, que es el común denominador de muchos suelos de la zona cafetera del país? Ya vimos cómo en Brasil, con la práctica del soqueo, también se perdió el 84% del sistema radicular. ¿Alguien se ha puesto a pensar el amarre tan eficiente que hace el sistema radicular de las plantas de café para evitar las pérdidas de suelo por erosión? Las mismas investigaciones de Cenicafé, como hemos visto en un podcast anterior, muestran el efecto benéfico que hace el cultivo como protector del suelo cuando se alargan los ciclos productivos con producción continua, en el caso de Escope. Solo, como hemos visto, se ha presentado una erosión natural cercana solamente a 200 kilogramos de pérdidas de suelo por hectárea año. También se conoce por la misma investigación de Cenicafé las pérdidas de suelo que se causan con las siembras nuevas cuando se mantiene el suelo completamente desnudo en el levante, pudiendo ser estas de más de 50 toneladas hectárea año, mientras los cultivos se vuelven a cerrar. También se ha medido el efecto benéfico de quitarle la velocidad de caída a las gotas de lluvia por medio del follaje de las plantas y de todo el material vegetal que produce la planta de café continuamente cuando se alargan estos ciclos productivos. Solo se presentan erosiones naturales y el material producido continúa ayudando a formar suelo para las futuras generaciones. ¿Si habrá medido Federacafé el daño ecológico que se está causando con las renovaciones periódicas para mantener una caficultura joven, entre comillas, sabiendo que con esta práctica, al haber tanta pérdida del sistema radicular, estamos quitando las barreras y obstáculos de protección y formación del suelo? Se nos ha olvidado todo el aporte que hace toda esta materia orgánica que produce el cultivo con producción continua. En el podcast anterior vimos que la gerencia técnica de Federacafé
abre comillas, en carta del 20 de abril del 2018, con radicado GTC 18C 06481, dirigida al señor Mario Botero Jaramillo, administrador de fincas, informa que la investigación de Cenicafé de los últimos 50 años en aspectos de manejo de café presenta unos resultados para solo recomendar el manejo de, abre comillas, una caficultura joven, cierra comillas, con renovación cada 4 a 6 años, cierra comillas. En estas condiciones de cultivo, con siembras por tan pocos años de producción, no existen diferencias significativas en siembras con distribuciones en cuadro versus siembras en triángulo, y concluyen, abre comillas, que con el aumento de las densidades de siembra que recomienda Federacafé, en estas condiciones de manejo se han disminuido las edades promedias de renovación de cafetales, cierra comillas. Pregunto nuevamente, ¿contra qué sistemas de manejo compararon para concluir que es más rentable el manejo de caficultura joven? ¿Y dónde están los análisis económicos concluyentes para definir que este es el manejo que se debe recomendar en Colombia y por cuántos años de cultivo se hicieron las comparaciones económicas? No se nos olvide que el costo de la renovación y lo que se deja de producir pesa bastante en un análisis económico de rentabilidad. Información que les he solicitado a la gerencia técnica en varias oportunidades como cafetero y nunca he tenido respuesta. Y fuera de la parte económica, ¿con qué sistema de manejo le podemos garantizar la conservación de nuestros suelos al cafetero? Acuérdense, señores de la gerencia técnica, que nuestros cafeteros hacen muy pocas prácticas de conservación. Pregunto, en un análisis económico, ¿qué valor le podemos dar al sistema de manejo que garantice por sí sola la conservación del suelo y hasta nos pueda producir continuamente por muchos años materia orgánica para fabricar suelo para las futuras generaciones? Veíamos en el podcast anterior que con esta política tan cerrada de Federacafé, con ciclos cortes de producción, 4 a 6 años, abre comillas, caficultura joven, no estamos dejando expresar a la planta la mayor cantidad de energía cuando existe alta competencia entre las plantas. Utiliza esta en crecimiento nuevo para buscar luz, representada en la elongación de la planta hacia arriba, produciendo ramas cada vez más cortas y por la misma competencia entre las plantas por luz, los crecimientos nuevos presentan mayor distancia entre cada par de cruces en las partes más altas de la planta, ramas más cortas, siendo cada vez menor la cantidad de nudos nuevos y por ende menor producción, como vimos en la parte alta de la planta en un cultivo de un agricultor en el podcast anterior, dificultándose los manejos propios del cultivo y requiriendo rápidamente una intervención de renovación como recomienda Federacafé, donde el cafetero seguramente no alcanzará a recuperar el capital invertido en la renovación por los precios de café que se han manejado en los últimos años, y lo que es más crítico, manteniendo en esta condición de manejo hasta el 40% del área de la finca improductiva. Con este manejo es imposible mantener una producción promedia de 400 a 500 arrobas por hectárea año en toda la finca,
ya que físicamente las plantas no tienen y en tan poco tiempo de producción por la competencia entre las plantas. Producciones promedias que sí alcanza Brasil. Por eso en este país nos llevan muchos años luz en productividad y rentabilidad. Con toda esta política de caficultura joven impulsada por Federacafé en estos últimos 50 años, lo más grave es que Cenicafé durante este mismo periodo ignoró por completo la investigación con Descope que había realizado el mismo Cenicafé hace más de 50 años, donde se manejaban variedades de porte alto, Borbón y típica, descopadas, con cultivos con producción continua por muchos años, manejadas con sombrío, y pasó rápidamente a investigar con variedades de porte bajo a libre crecimiento, con altas densidades de siembra, sembradas al sol, con altos requerimientos de fertilizantes y con renovaciones periódicas cada 4 a 6 años, buscando una caficultura joven con altos costos de producción, cambiando todo el panorama cafetero y, como lo dice el gerente técnico, cambiándole al cultivo el concepto botánico que existe en la literatura de que el café es un cultivo perenne a cultivo semiperenne, e ignorando por completo que la planta de café es perenne, que permite una caficultura de bajos costos de producción, conservando el medio ambiente, pasando en estos últimos años, como dicen ellos, en 50 años, a una caficultura de altos costos, donde se ha puesto en peligro la conservación de los suelos, el patrimonio de los cafeteros y, lo que es más grave, la protección que puede hacer el manejo del cultivo. La formación y la conservación del suelo pasó a un segundo plano. No se nos olvide que uno de los objetivos por lo que fue creado Cenicafé era para que se buscara la conservación de los recursos suelo, agua y flora de la zona cafetera. Y nos hemos alejado de este tipo de investigación. No se permitió en el paquete tecnológico de Federacafé investigación para integrar lo que se hacía hace más de 50 años con la investigación actual con variedades de porte bajo, para buscar una mayor duración del ciclo del cultivo, lo que garantizaría la conservación del suelo, ya que el mismo cultivo, como muestra la investigación de Cenicafé, protege el suelo, y la disminución significativa de los costos de producción. Se les olvidó que con el minifundio que existe en el país y con los suelos de ladera, con altas pendientes de la zona cafetera colombiana, se requiere buscar una caficultura más amigable con el medio ambiente y el bolsillo del cafetero. Tecnología que también sirve para toda la caficultura del país. En el podcast anterior mostramos un video de un caficultor donde se han cumplido todas las recomendaciones de Federacafé de caficultura joven, pero solo se ha alcanzado a producir hasta una edad del cultivo de 48 meses en un ciclo completo de producción, o sea, los 4 años que según Federacafé son suficientes para recuperar rápidamente la inversión. Y por lo que se ve en el video, la realidad del caficultor, este postulado de Federacafé será difícil de cumplir, y es donde se le empiezan a descuadrar las cuentas al cafetero, y lo único que ha conseguido es acabar con sus patrimonios, y todos los días requiere mayores créditos para poder continuar en el mercado. Veíamos también en el podcast anterior cómo con otro cultivo en la misma región de Risaralda, Caldas, con igual densidad de siembra, pero sembrado con mayores distancias entre las calles y menor espacio entre las plantas, con este solo cambio de tecnología en el sistema inicial de siembra,
La planta tiene espacios para expresarse y puede mantener el cultivo por mayor número de años. Aquí la planta utiliza mejor el concepto de la luz por un mayor tiempo que el cultivo sembrado en triángulo o en cuadro con una mayor producción. Por eso, en este podcast vamos a repetir a partes del podcast anterior para que tengamos un mejor entendimiento de la problemática que se ha estado planteando, para que el caficultor tenga un mejor criterio para tomar decisiones de manejo y contestar en parte algunas de las preguntas que me han estado haciendo en el canal Mario Café, como duración del cultivo, densidades y demás criterios de manejo en el que están interesados los caficultores. Muchas gracias por sus comentarios y observaciones y sigan inscribiéndose en este canal Mario Café. Sobre aspectos de manejo de la luz solar, es muy importante tener dos criterios muy claros. En cultivos cerrados, sembrados en triángulo o en cuadro, con las densidades altas, como recomienda Federacafé, la planta busca la luz hacia arriba por la competencia entre las plantas, gastando mucha energía en producción cada vez en ramas más cortas, con menor cantidad de nudos, y cuando se le da espacio a la planta para que se exprese, también con altas densidades de siembra, pero con mayor distancia entre las calles, la planta utiliza la luz para producir ramas más largas con mayor número de nudos y granos, y lo más importante, puede producir continuamente por un tiempo más largo, con buena cantidad de ramificaciones y con producción desde la parte baja de la planta, y no solo en la parte alta cuando ya hay alta competencia. En estas condiciones se rebajan los costos de producción y aumenta la rentabilidad. El tiempo improductivo en cada ciclo de renovación del cultivo, con los altos costos que implica en este periodo y lo que se deja de producir en el mismo periodo, son aspectos que pesan significativamente en la rentabilidad del cultivo y son aspectos que Federacafé no le ha dado la importancia que se merece. Y es allí donde están los mayores costos de la caficultura del país, y es en este periodo improductivo donde se han perdido los patrimonios de los cafeteros, aspectos que le he mostrado a Sanicafé y Federacafé desde hace más de 38 años, pero que no han querido entender. Como dije anteriormente, vamos a repetir algunos videos del podcast 5 para que haya un mayor entendimiento de todo lo que acabamos de expresar. En un video grabado la semana pasada, donde un cafetero, cumpliendo las recomendaciones de Federacafé, sembró su cafetal hace 43 meses a 1.2 metros, es decir, 6.944 plantas por hectárea, donde se observa lo que le gusta a Federacafé: cafeteras con buena densidad, joven, con producción actual solo sobre ramas primarias, para que pueda ser recolectado fácilmente. Como puede verse, por la competencia que existe en el cultivo, se han perdido en buena parte las ramas bajeras de la planta, o son de muy poco desarrollo, es decir, escasa o nula producción en ramificaciones, como le gusta a Federacafé. Las plantas están buscando altura por la competencia entre ellas. La producción se concentra en las ramas primarias altas, ramas muy cortas, donde se está obteniendo, como se puede observar en julio del 2021, muy poca producción para esta cosecha. Cultivo que fue sembrado está sembrado
cerca a la vereda La Patria de Risaralda, Caldas, en el año 2018, y que por la altura que tienen en la actualidad y lo cerrado que se encuentra el cultivo, se dificulta el manejo. Ya el cafetero está pensando en que finalizada esta cosecha debe renovar nuevamente la plantación. Me pregunto, ¿sí será que con la producción de estos pocos años, 3 cosechas escasas, 2019, 2020, 2021, va a recuperar la inversión inicial, ya que tiene que pasar a otra renovación? Debemos recordar, cultivo sembrado en 2018, primera cosecha baja en 2019, por ser la segunda, seguramente abundante cosecha, y en el 2021, como se ve, será baja la cosecha y ya tiene que pensar en otro periodo improductivo con altos costos de producción, y en este momento la plantación solo tiene 43 meses, debiendo terminar su ciclo de producción a los 48 meses, sea a finales del 2021. Bueno, este café hace 43 meses se sembró y fue sembrado a 1.20 por 1.20. 1.20 por 1.20. 1.20 por 1.20. Y los mantenimientos de café han sido prácticamente lo mismo que el café de Ceilán. Este cafetal es de un vecino. Es sembrado 1.20 por 1.20. Tiene la misma altura de Ceilán. Pero si podemos apreciar la carga, mire la carga que tiene. Lo abonan aproximadamente con 140 gramos. Los mantenimientos son los mismos mantenimientos que hacemos en la finca. Aquí en este café encontramos bajito, no tiene nada, tiene poca rama, y el café solamente en el copo. No podemos ni pasar para tomar el video. Son cabezas, mira, la carga que tiene. Pues los mantenimientos de limpia son muy poquitos, pero aparentemente la carga que tiene, no hay por dónde pasar ya. Son cabezas que ya son muy poquitos lo que produce, y la altura está más alto que el café que hace 43 meses se sembró en la finca. Vean, aquí pueden apreciar. En este otro video, tomado con un dron en febrero del 2021, donde hoy el cultivo en julio del 2021 tiene los mismos 43 meses del primer video del cafetero que reseñamos inicialmente. En este caso, en este otro video, las plantas están sembradas a 1,70 por 0.9 metros en la misma región de la vereda La Patria, Risaralda, Caldas, con 6.535 plantas por hectárea. Se observa que la planta tiene un espacio importante. El dron no lo puede mostrar muy bien para poder mirar que la planta tiene espacio para expresarse. Las ramas bajeras se conservan en mayor volumen y la planta tiene mayor espacio para expresarse. Fue sembrada esta plantación también en el 2018. En la primera cosecha se obtuvieron 58 arrobas por hectárea en ese año, y 321 arrobas por hectárea año en el año 2020. Este año, como pueden observar ustedes en los videos siguientes, esperamos una producción similar o más alta, pero el cultivo en estas condiciones permite, por las distancias de siembra, el espacio que se le da a la planta para que se exprese, continuar con producción continua por un mayor número de años. Con los costos actuales de producción y ventas de 100.000 pesos por arroba,
que se han dado para esta plantación, se van a requerir cerca de 1.000 arrobas por hectárea para poder recuperar los costos del levante y producción. Por eso debemos alargar los ciclos productivos. Se preguntarán, ¿hubo un costo más alto inicial porque se requirieron más de hierbas? Eso es real. Pero el alargamiento del ciclo productivo, ya sea con o sin descope, permitirá alargar el ciclo productivo. Con estos costos y con la producción promedia del país, no sé cómo hacen actualmente los cafeteros para sostener sus cultivos. O es en estos manejos de ciclos cortos donde se han perdido los patrimonios de los cafeteros y no nos queremos dar cuenta. Cuidemos nuestros suelos, que es la mayor riqueza que le podemos dejar a las futuras generaciones. Por eso, alarguemos el ciclo productivo, que eso nos garantiza pocas pérdidas de suelo. Y antes, la planta de café aporta mucha materia orgánica, lo que está ayudando es a fabricar suelo. La planta de café es una máquina para producir materia orgánica. Manejemos los cultivos como si fueran unos bosques. Acuérdense que las topografías de nuestra zona cafetera son unas topografías muy fuertes. Tenemos unas épocas de lluvia con una cantidad de agua que si tenemos estos suelos destapados vamos a obtener grandes pérdidas de suelo. No es sino verlo en los ríos. Vimos ahora en Barranquilla que los barcos no pueden entrar por la sedimentación que está yéndose de todas estas zonas de Colombia que van a parar a nuestros mares. Cuidemos nuestros suelos. Bueno, acabamos de ver el video en una finca donde el señor Aníbal muestra un cafetal sembrado a 1.2 por 1.2 metros con densidades altas, con solo 43 meses de edad en julio del 2021, donde se observan las plantas buscando luz, desplazando la poca cosecha para este año en las ramas primarias altas, muy cortas, la planta buscando luz, donde finalizado el año 2021, el caficultor debe entrar a renovar y se cumplen lo que nos ha dicho el gerente técnico en su carta de federación, donde manifiesta, abre comillas, se deprime la producción, ocurre desplazamiento de la producción hacia las puntas de las ramas y el tercio superior del árbol, y por ello se debe promover la formación de tejido por diferentes métodos de renovación, cierra comillas. Y lo que es más crítico, como se ve en este cultivo, abre comillas, con el aumento de las densidades de siembra, como manifiesta Federacafé, se han disminuido las edades promedios de los cafetales, cierra comillas, e insiste la gerencia técnica en este documento que con ciclos de solo 4 a 6 años, con un retorno económico concentrado en pocos años y con la posibilidad de iniciar un nuevo ciclo igualmente productivo una vez realizada la renovación del cafetal, cierra comillas. El cafetero referido, finalizado el año 2021, después de terminar la cosecha, con escasas ramas bajeras improductivas y por la altura de la planta y la dificultad de los manejos propios del cultivo, en solo 4 años, debe renovar, como recomienda Federacafé, nuevamente este cultivo.
Juzguen ustedes mismos si el cafetero en estos solo 4 años va a ser capaz de recuperar la inversión inicial de este cultivo cuando complete los 48 meses, es decir, los 4 años. Y ya tiene nuevamente entrar a renovar, finalizado este año 2021. Si hace esta renovación por siembra nueva, seguramente mantendrá los lotes completamente desnudos con el peligro de causar pérdidas altas de erosión, como se ve en la foto. El agua lluvia no tendrá ningún obstáculo para disminuir la velocidad de las gotas de lluvia, pudiendo quedar en riesgo el suelo para altas erosiones y con la necesidad de tener un costo alto en la etapa de levante, sin ninguna producción. Ahora bien, con el cultivo que mostramos con la fotografía del dron, con densidades también altas en los mismos 43 meses de edad del cultivo que tenía en julio del 2021, veíamos que existe un espacio importante en las calles donde le damos oportunidad a la planta que se exprese, con unas calles donde se permite seguir realizando las labores propias del cultivo, calle amplia y plantas más juntas entre los surcos, para que en estas condiciones, para que la planta pueda utilizar mejor la luz, se le da oportunidad a la planta que se exprese. En las fotos y videos siguientes se muestra qué está pasando actualmente en este cultivo de 43 meses en el cafetal de la fotografía del dron. Una vez terminados estos videos, continuaremos con este podcast y sean ustedes mismos los que juzguen la importancia de darle oportunidad a que la planta se exprese, solamente dándole luz en las calles. Estas fotografías que estamos viendo aquí, estos videos, es ya la parte interna del cultivo de la fotografía del dron. Como había dicho el señor Aníbal, este cultivo en este momento, en julio del 2021, tiene 43 meses, pero tiene una calle amplia para que la planta se pueda expresar. Al entrarle luz al cultivo, la planta tiene follaje y ramas desde la parte más baja. Mantiene haciendo fotosíntesis en toda la planta, lo que enriquece los espacios de crecimiento de las ramas y las ramificaciones. No se nos debe olvidar que cada nudo de la rama primaria y después de sus ramificaciones, ya sea secundarias, terciarias, cada nudo puede ramificarse. Entonces, todo nudo que vaya creciendo nuevo es follaje que va a tener la planta para sostener una producción desde la parte baja de la planta, si le estamos dando espacio para que se exprese, es decir, para que nos produzca, así como estamos viendo en estos videos. Hay espacio para la planta. Es la misma edad del cultivo que mostró el señor Aníbal en otra finca, donde las plantas tienen la misma edad, pero por falta de luz, porque no hay espacio entre las calles, la planta está buscando la luz, pero hacia arriba. Entonces por eso desplaza su cosecha. Cambia aquí, como hay luz, por tener unas calles amplias, la planta se va expresando mejor. ¿Y en qué se expresa? En producción. Ustedes lo han estado viendo en estos videos. Hay buen follaje, un follaje verde bien nutrido, que da ganas de mirar. Vea, con esa cosecha y ya hay puntilla.
para la mitaca del año entrante. Y la planta tiene dónde seguir produciendo. Y no tenemos que pensar en ese estrés que está pensando el otro agricultor de que tiene que renovar. No, yo voy a seguir con esta plantación. Y cualquiera de ustedes lo haría. Vea esa belleza de producción. Desde la parte de abajo de la planta hasta arriba. Y con mucho crecimiento nuevo para seguir el año entrante. Las labores, si hay que hacer una fumigación, por ejemplo, contra la broca. Hay por donde la gente tiene por dónde pasar para hacer esas aplicaciones, para hacer todos los manejos que necesita el cultivo. Hombre, pero me dicen, pero es que usted dejó mucho espacio al principio del cultivo, entonces quemar malezas. Bueno, tengo que cambiar 2 o 3 o 4 limpias que me tocó hacer de más por alargar el ciclo del cultivo. Ya lo vimos en experimentos de Cenicafé. Una planta de 43 meses, así como estaban estas, sembradas a 2 por 1, tenían una calle muy amplia. La única diferencia que se hizo fue ese tipo de siembra, esa distancia, 5.000 plantas por hectárea. Y a los 43 meses, así como estaba esta planta, se le hizo un descope a un 80. ¿Y qué pasó? Ese cultivo, el doctor Álvaro Gómez, tenía la sensación de que un año después tenía que renovarlo. Entonces se le dijo, venga, descopemos este cultivo. Lo descopamos a un 80. Tocó botarle unos 20, 30, 40 centímetros. Fue un descope relativamente tardío. Pero bueno, con esa sola idea, se pudo alargar el cultivo hasta los 132 meses de edad. Y hubiera podido seguir. Desafortunadamente, cuando llevaba esos 132 meses, a mí me tocó retirarme de Cenicafé. No, desconozco si ese cultivo continuó. Y en esos fueron 9, 10 cosechas que se obtuvieron ahí. En 11 años de edad que me tocó a mí conocer ese cultivo y manejarlo. Pero producción continua, es decir, yo estoy haciendo unos costos por año muy, ya un cultivo cerrado es muy poquitica el control de malezas que hay. De pronto las fumigaciones, si está descopado, de pronto quitarle los chupones que salgan en la parte alta, no más. Fertilizar así como se fertiliza cualquier otro cultivo y recoja. Haga una recolección, ¿Qué va a hacer? Que muchas ramificaciones. Hombre, el cafetero colombiano, el cosechero colombiano, toda la vida había hecho recolecciones en este tipo de cultivos descopados, donde había muchas ramificaciones. A mí me decía un cafetero, hombre, usted puede tener razón, pero es que lo que pasa es que a la gente en esos palos descopados que había antiguamente, que cuando se usaba el Borbón y el Típica, un cosechero no le gustaba estar mucho ahí porque se cogía 2 o 3 vaciadas en un solo palo dándole la vuelta al palo. Entonces, y que eso era cansón para él. Cambia ahorita, recoge 4 pepas en un palo y ya pasa al siguiente. Entonces, el cafetero antiguamente mantenía por lo menos el 90 o más del porcentaje de la finca siempre en producción. Muy poquitica renovación. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La gente tenía unos costos muy bajos. Estábamos con todo ese follaje que tiene esa planta ahí. Le estamos quitando la velocidad al agua lluvia. Porque las gotas caen sobre todo ese follaje. Entonces, la velocidad con que venía esa agua se pierde. Entonces ya va a caer más lentamente. Y todo ese follaje que va produciendo la planta. Acuérdense que una hoja dura aproximadamente de 12 a 14 meses. Entonces, ese follaje todo va cayendo ahí. Entonces, esa agua lluvia, al caer sobre todo ese follaje, le quita velocidad.
Entonces ya no va a haber, sino el agua lluvia se va a infiltrar. Entonces ya no va a haber esas escorrentías que son las que causan esa erosión. Por eso vemos en todos los ríos colombianos esos colores cafés, que cada rato en esas zonas, por ejemplo, donde están los puertos, cada rato que hay que drenar, hay que meter unos aparatos costosísimos para poder remover todo ese suelito, el horizonte orgánico que nos estamos demorando hasta para 1 centímetro. Nos demoramos 100 años para que se forme. Y nosotros con un solo aguacero, como veíamos ahora, suelos completamente desnudos en una siembra nueva. No hay ningún obstáculo para la planta, para esa agua que cae. ¿Qué caficultura queremos? ¿Está renovando como hace el vecino cada 4 años? ¿O una producción continua recibiendo plática muchos años? ¿Qué queremos? Ustedes decidan. ¿Queremos proteger el suelo? ¿O queremos causar erosiones continuamente? Ustedes deciden. Tengo este café que hace 43 meses lo sembré. Lo sembré 1.60 por 90 de palo a palo. Ahí pueden ver la calle que tiene. Todavía de 43 meses. Tiene café, tiene puntilla. Mire cómo está el café, mire la calidad. Se hacen las fumigadas normales, mantenimiento normal, y se abona con 150 gramos, a 150 gramos de abono. Mire cómo está el café, la distancia del árbol. Mire que todavía tiene espacio el surco para trabajar. Por año, por hectárea, la producción por año fueron 321 arrobas. Y véalo como está. Vean, tiene café bajito, tiene café alto. Mírelo como está. Y todavía tiene callo. Si se quiere profundizar más en estos aspectos, los invito a mirar el podcast 5 y síganse inscribiendo en este canal Mario Café. Muchas gracias.